Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que es la clasificación de las redes de computadoras. O sea, las diferentes formas que existen para clasificar las redes que podemos encontrar en las oficinas, en las casas, en el internet incluso. No existe una clasificación única para las cosas. Una red de computadoras, según el enfoque, puede estar en un bloque, en una clasificación, en el otro enfoque está en otra clasificación, y así sucesivamente. ¿Oyeron? Y es probable que algunas redes de computadores estén en modo híbrido, digámoslo así, modo cruzado, que pertenezcan a una o a otro elemento dentro del mismo modelo. Pero ya eso es muy particular según el tipo de red específica del que estemos hablando. Entonces, hay diferentes formas de clasificar las redes de computadoras. En la clase del día de hoy vamos a analizarlas según la tecnología de transmisión, según la extensión, según la topología de la red y según lo que es el medio de conexión utilizado para transportar los datos. Entonces, son diferentes formas de clasificar. Cuando hablamos de las tecnologías de transmisión, nos referimos a la forma en la que se transmiten los mensajes eh, basados en los mecanismos de difusión de los mensajes. Por su extensión, obviamente es la más sencilla, ese es por el tamaño de la red. Por su topología, hace referencia a la forma como están interconectadas las máquinas, ya sea de forma física o de forma lógica, o por el medio de conexión es si usan medios cableados o no usan medios cableados básicamente. Cuando hablamos de las tecnologías de transmisión, encontramos que existen las redes de difusión y las redes punto a punto. Las redes de difusión hacen referencia a que a través de un solo canal de comunicaciones se envían mensajes a múltiples máquinas al mismo tiempo. Tenemos dos opciones para hacer esto, usando broadcasting o multicasting. ¿Cuál es la diferencia del uno con respecto al otro? Broadcasting es una comunicación que un nodo le envía a todos los nodos de su misma red al mismo tiempo. O sea que es un mensaje de uno hacia todos. Y multicasting es cuando una máquina le envía un mensaje a un grupo de estas máquinas, no a todas específicamente. Eso sí, el direccionamiento que se aplica para broadcasting, ya hablando específicamente de las redes de computadoras, es distinto al direccionamiento que se utiliza para multicasting. Esto quiere decir, señores, que es probable que una transmisión multicast le envíe el mensaje a todos los equipos de la red, pero eso no la va a hacer broadcast. ¿Por qué? Porque se usó una dirección de red de tipo multicast y no una dirección de tipo broadcast. Y obviamente se dio la particularidad, por el simple hecho de que se dio en ese momento, de que todas las demás computadoras estaban asociadas a ese grupo multicast. Así que sería algo parecido a un mensaje de broadcast, pero en realidad, debido a que la dirección fue de multicast, pues se utilizará como mensaje tipo multicast, en donde algunos equipos son todos en particular. Entonces, pero cuando en el mensaje siempre, sin importar qué mensaje sea, todos le llegan a todos porque usan una dirección de grupo global, digámoslo así, para todas las computadoras, estamos hablando de una transmisión de tipo broadcast, bueno, de tipo broadcasting. Esta es la forma en la que se transmiten las señales de televisión, ¿sí? Se transmiten por broadcasting. El canal transmite y envía la señal a toda Colombia y los equipos que estén ahí, pues la señal le llega a todos los equipos. Claro, los equipos que estén encendidos son los que la procesan, pero la señal le llega a todos los equipos por igual. Y las transmisiones punto a punto es aquel en que se establecen conexiones individuales de uno a uno. Estas son las conexiones normal que se utilizan en Internet, ¿sí? O en las redes de computadoras de manera convencional.
A estas transmisiones se les llama también unicast. Entonces, en este caso, señores, yo me quiero conectar con Google, entonces yo escribo la página de Google y me conecto uno a uno con él. Si otra computadora que está al lado mío en la misma red también se quiere conectar con Google, pues ella establecerá su conexión individual. ¿Es el mismo servidor? Sí, pero a la larga cada uno se está comunicando de manera independiente con esa máquina. Así que ahí hay múltiples conexiones únicas y no es que Google esté conectándose de forma de multicast o broadcast, no. Todas esas conexiones son únicas entre Google y la otra computadora que se quiere conectar con él, ¿verdad? Entonces, estas son las tecnologías de tipo unicast. No confundan, por favor, con las redes P2P, que ya eso es otra forma de ver la clasificación de redes. ¿Oyeron? Porque puede que la confunda con el punto a punto con las P2P. Pero eso simplemente es otra forma de trabajar basado en unas redes que no implementan específicamente una arquitectura cliente-servidor, sino una arquitectura peer-to-peer que se le llama. También es una arquitectura punto a punto, digámoslo así. Pero no tiene nada que ver con esto de lo que estamos hablando aquí. Por su tamaño o por su extensión, las redes se pueden clasificar en PAN, que quiere decir Personal Area Network. Estamos hablando de una red de área personal y hace referencia a la red que una persona establece entre los diversos dispositivos en su casa. Normalmente utilizando tecnologías, pueden ser de tipo LAN, pero normalmente se aplica cuando estamos utilizando tecnologías de tipo PAN, como la tecnología Bluetooth, por ejemplo, ¿sí? Que conecta equipos a distancias que no superan los 10 metros y por lo tanto pues son cosas para redes cercanas, normalmente pues en un hogar. Conecta PCs, celulares, televisores, DVDs, teléfonos, ¿listo? Por ejemplo, yo tengo unos auriculares, unos audífonos que se conectan vía Bluetooth. Entonces esa es una conexión PAN entre mi portátil o incluso mi computadora personal. También tiene un emisor Bluetooth. Entonces, esa es una conexión de área personal. Normalmente en las casas actualmente también se establecen redes LAN, ¿sí? Redes LAN bastante pequeñas. Pero normalmente las redes PAN son esas que utilizan ese tipo de tecnologías de interconexión de poco alcance, de poca distancia. Las redes LAN, ¿sí?, de Local Area Network o redes de área local, es una de las clasificaciones generales que pues, por lo general siempre han existido a nivel de extensiones. Anteriormente solamente se hablaba de redes LAN y redes WAN, pero como ha habido una creación de diferentes tipos de tecnologías y digamos que la vida ha cambiado, la forma en la que nos conectamos, digámoslo así, ha cambiado, ya tenemos dispositivos smartphone, ya nuestros televisores se conectan, pues han surgido estas nuevas redes. Incluso ya existen redes intermedias entre LAN y WAN, que vamos a ver ahora. Entonces, las redes LAN o Local Area Network son las redes que le pertenecen a una misma empresa, a una misma organización. Se dice a nivel técnico, ya específicamente hablando de los proveedores de servicios de Internet y del manejo de direccionamiento, a las redes que pertenecen a un mismo sistema autónomo. Siendo un sistema autónomo, pues una empresa, ¿vieron? Entonces, estas son redes de propiedad privada por lo general, porque le pertenecen a la empresa pues dueña de los equipos y de la red. Se encuentran por lo general ubicadas en un edificio, ¿sí? O en grupos de edificios cercanos, normalmente. Entonces, todas esas computadoras conectadas, todas esas diferentes redes internas que se pueden manejar, forman lo que se conoce como la red de área local o la red LAN. Conecta obviamente computadoras personales, pero también puede conectar teléfonos, puede conectar cámaras, exacto, porque eso es lo que se observa en las conexiones de las empresas en la actualidad. E incluso dispositivos móviles que lleves y se conecten a la red Wi-Fi. ¿Ya? Por lo general, la conexión Wi-Fi es una conexión de tipo WLAN o LAN Wireless LAN, LAN inalámbrica.
¿Listo? Entonces, la Wi-Fi que tenemos en nuestras casas normalmente es una red LAN o forma una red LAN. La red CAN son las Campus Area Network. Son aquellas que se aplican a un campus institucional. Normalmente, anteriormente, pues las redes asociadas a una universidad o al campus de una empresa, porque hay empresas que son grandísimas y no ocupan un solo edificio, sino que ocupan un campo completo. Un campus es un espacio donde hay múltiples edificios separados por calles, ¿verdad? Por donde puede o no transitar vehículos, es probable que se dé también eso. Puede ser una calles internas o puede ser las propias calles de la ciudad. Por ejemplo, bueno, hablando de universidades fuera del país, ¿sí? En Estados Unidos, México, España, pues si ustedes han visto las películas, esas universidades son campus inmensos, son prácticamente una pequeña ciudad. Internamente tú te puedes mover en el carro y vas de un edificio a otro, ¿verdad? Pero es un espacio lo suficientemente grande como para decir que no la podemos incluir en una clasificación de una red LAN. Redes como la Universidad de los Andes, por ejemplo, o incluso acá un poco más cerca y un poco más pequeña, la Universidad Simón Bolívar, son edificios de la universidad que están ubicados en la ciudad y que tienen calles que son propias de la ciudad, pero que la universidad tiene edificios que cruzan esas calles, ¿sí? Un edificio frente a otro. Si han pasado por la Simón Bolívar, ustedes saben que hay por lo menos 3 sedes ahí cercanas, una frente a la otra. Esas sedes pues están interconectadas a través de un enlace en fibra privado propio de la Universidad Simón Bolívar, que pasa por debajo de la carretera y que pasa por los postes incluso. Eh, Obviamente, pues para poder hacer eso, tú tienes que pagar derecho de paso, se llama eso. Tienes que pagarle a la organización o a la empresa que maneje los postes para poderla pasar por los postes. O haces un acuerdo con ella y haces algún tipo de que te lo cobren en la factura, dependiendo de quién sea de lujo, no sé. Ya, ah, ah, ya eso es muy variable, el tipo de contratación que se haga. Entonces, esos edificios separados deberán conectarse a través de una interconexión, pero privada de la propia empresa, ¿verdad? Entonces, la Universidad Simón Bolívar, o incluso de pronto no es un campus tan grande como el de, por ejemplo, el de la Universidad del Norte. Para nosotros es un campus grande, pero a nivel ya internacional eso es un campus muy pequeño para las universidades que encontramos en otras partes. O el campus de la Universidad del Atlántico. Entonces son edificios que están separados y obviamente se interconectan, ya sea a través de enlaces en fibra óptica o a través de antenas de Wi-Fi de alta potencia para poder comunicar esos edificios y que pues haya una red centralizada en todo ese campus. Monómeros es una empresa que es bastante grande e incluso tiene edificios de un lado de un lado a otro de la vía 40. La cervecería Águila también tiene unos Tecnoglass. edificios. ¿Cómo? Tecnoglass con energía solar. También, exactamente. Entonces ahí, pero eso sí, tenemos que tener claro que los edificios tienen que estar cercanos, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos decir que la Americana tiene un campus universitario, porque nosotros tenemos un edificio en la sede Prado, de la 53, hay otro en la 72, pero están muy separados y la interconexión entre ellos no es de tipo privada, ¿ya? Hay una interconexión entre ellos de manera, lógicamente, de tipo privada, pero en la realidad pasamos a través de un proveedor de Internet, que es el que conecta a todas las sedes. Pero ya cuando tú eres el que tiras tu propia fibra y tú eres el que te conecta los equipos en ambos extremos, pues ya tú eres el completo administrador de esa red. Entonces ahí sí puedes hablar de una red de campus. Y como les digo, pues los edificios tienen que estar cercanos. Entonces, esas redes son estos tipos de redes de campus. Y ahí está el ejemplo de la red de campus de un campus universitario. Obviamente estas redes son difíciles de administrar, son bastante grandes por lo general. Y tienen que tener una muy buena infraestructura de personas y de infraestructura tecnológica para tenerla bien organizada. Normalmente hay instituciones que tienen en estos casos unas
personas encargadas solamente de monitorear la red. O sea, están todo el día sentados viendo unas pantallas de computador y obviamente pues analizando y estando pendientes de las alertas y cosas que se generen dentro del sistema. Ya cuando salimos del área del campus y nos movemos dentro del área de una ciudad, ya estamos hablando de una red MAN o una Metropolitan Area Network o red de área metropolitana. Entonces, aquí estamos hablando de una red que abarca el espacio de una ciudad o de una región, digamos que de varias ciudades que estén cercanas. Normalmente usan tecnologías de conexión WAN, que obviamente pues, son tecnologías para grandes distancias. Y estamos hablando, por ejemplo, de la red de televisión por cable. Esa es una red tipo MAN. Estamos hablando, por ejemplo, bueno, ahora podríamos decir que la americana sí tiene una red MAN privada desde las diferentes sedes que están interconectadas unas con otras a través de canales MPLS. Son unos contratos que se hace con unos proveedores de servicios de Internet para que les establezcan una conexión privada entre las sedes a través de Internet. Obviamente, pues ese tráfico no se ve, viene separado del tráfico normal que va hacia Internet, aunque no va protegido necesariamente, o sea, no necesariamente va cifrado. Entonces, esas redes que conectan edificios dentro de una misma ciudad y que están un poco lejanos, o sea, que no son edificios que están uno cerca del otro, pues se conocen como redes de área metropolitana. Ahora, tenemos las redes WAN, que ya son las redes más grandes que existen. Estamos hablando de las Wide Area Network o redes de área amplia. ¿Listo? Son redes que ocupan una gran extensión geográfica. Normalmente puede ser un país o un continente o una región, por ejemplo, toda la región Caribe. Eso sería una red WAN, ¿verdad? Internet es la red WAN más grande que existe, pero no es la única, para que tengan eso claro. Existen unas redes académicas de investigación. Colombia tiene una red llamada Renata, que precisamente interconecta una gran cantidad de instituciones educativas o de investigación en el país. Vamos a mostrarles un mapa que tengo aquí sobre las redes académicas. Bien, aquí tenemos una interconexión a nivel mundial de diferentes redes académicas, ¿verdad? Entre las cuales aparece Renata. Renata solamente es en Colombia. ¿Sí? Renata es la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. La red Clara es una red en Latinoamérica que une Renata y otras redes académicas en los diferentes países, ¿verdad? De Latinoamérica. En Estados Unidos tienen Internet 2. Por acá, pues en Europa, en España está la red Iris. Hay otras redes por acá en otras partes del mundo y muchas se conectan todas con todas. La idea de esta red es manejar un canal de comunicaciones de alta velocidad privado entre comillas, pero de acceso público para el desarrollo de la investigación, ¿verdad? De tal manera que una universidad en Colombia pueda intercambiar información o pueda trabajar remotamente con instituciones en Estados Unidos y puedan compartir información a través de esta red de, digamos que de esta red WAN académica como tal. ¿Ya ven? Entonces, eso es lo que es la Red Nacional de Tecnología Avanzada Renata y obviamente pues Red Clara, porque Renata hace parte de esa Red Clara. Acá tenemos, por ejemplo, la cobertura de la troncal de Renata que interconecta todas las sedes, digámoslo así. Miren que incluso pues pasa por Barranquilla, aquí está todas las conexiones donde hay puntos o nodos de interconexión. Creo que el de aquí está por las Delicias, el punto de interconexión de aquí de Barranquilla. Entonces, estas son redes que obviamente usan la misma tecnología que Internet y que se conectan igual que Internet. O sea, incluso las conexiones Renata, primero la establecían los proveedores de Internet normales. O sea, en el caso de la costa, que tenía una red local, regional, perdón, que era la red Ruta Caribe.
que conectaba universidades en la región Caribe, inicialmente solo en Barranquilla, pero después se fueron uniendo otras universidades. Aquí ¿cómo es que se llama? La conectividad nos las daba Claro. Las reuniones que se hacían normalmente se hacían en la CUC, ya que inicialmente pues que la directora de Ruta Caribe trabajaba allá. Entonces nos reuníamos allá cuando queríamos tomar decisiones del tipo técnico. Yo hacía parte del comité técnico por trabajar en la Universidad Simón Bolívar. Después, pues, el director técnico pasó a ser el director de la Simón Bolívar y hacíamos reuniones en diferentes sedes. Pero entonces Ruta Caribe integraba, por ejemplo, la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico, la Universidad Simón Bolívar, la Metropolitana, ¿sí? La CUC, la Universidad del Atlántico, no sé si ya la mencioné. Entonces, diferentes universidades de la región. Y obviamente tenían la red Rumbo en Bogotá, no recuerdo cómo se llamaba la de Medellín. Entonces, en cada región tenían unos nombres regionales, pero todos juntos hacían parte de lo que se conoce como o hacen parte de lo que se conoce como la red Renata. Actualmente Renata cambió su modelo hace ya varios años y la conectividad la brindan ellos mismos. O sea, ya no subcontratan al proveedor de Internet para que les dé la conectorización. No, ya se hizo el tendido de la fibra, ¿sí? Digamos que en el gobierno del presidente Santos se hizo un muy buen tendido de fibra y debido a eso, pues Renata decidió, digamos que ofrecer ellos mismos el servicio. Es más, también ofrecen el servicio de conexión a Internet, o sea que te dan un canal doble, te dan un canal a Renata y un canal a Internet utilizando el mismo equipo. Desafortunadamente, pues en la actualidad los recursos de Internet son muy grandes. Las instituciones tienen canales de Internet bastante potentes y canales dedicados, lo que implica que ya no es tan necesario a nivel de capacidad de canal utilizar la red Renata. Pero digamos que pues nunca me ha parecido una buena decisión salirse de esa red, ya que ese canal de comunicaciones va separado, no lleva tráfico basura, o sea, tráfico de internet, de redes sociales, ni videos de YouTube, ni nada por el estilo. Y eso le da algo también de seguridad un poco a esa conectividad. El problema es que, digamos que lo que no les gustó a las instituciones fue el modelo de contratación con el que iniciaron, ¿sí? Obligaban a la gente a conectarse por 10 años, digamos, un contrato a 10 años y es un contrato muy grande, o sea, ese contrato así como así no te lo hace nadie. Obviamente las instituciones estatales, como la Universidad del Atlántico, ellos sí se mantuvieron conectados a Renata, pero por lo menos nosotros, bueno, allá en la Simón Bolívar, el canal que tienen en la actualidad, según me comentaron la gente de TI de allá, pues es ya de 450 megas. O sea que es un canal de internet bastante grande y es canal dedicado, o sea que los 450 megas son solo para la universidad. Entonces digamos que pues ellos pueden trabajar muy bien las conectividades académicas también por ahí. Lamentablemente el no pertenecer a esta red te saca de algunos cursos, capacitaciones y servicios que ellos ofrecen. ¿Oyeron? Anteriormente por ahí siempre conectábamos, cuando estábamos en la universidad, conectábamos con otras universidades en el mundo y se daban videoconferencias, así como esta, ¿verdad? En esa época, pues, hacer esto que estábamos haciendo ahora no era posible. O sea, esta clase así en Teams, con la resolución que tenemos de transmisión, pues no se podía, olvídense, se veía bastante pixelado, se entrecortaba mucho la comunicación si usabas internet. Pero si ibas por Renata, pues sí, ahí sí se veía normal, así como lo estamos viendo ahora, a pesar de que era hace ya algunos años. Pero ¿a qué se debía eso? Sencillo, que el canal era solo para esto. Tú usabas Renata solo para la transmisión. O sea que tenías, en ese momento teníamos 100 megas en la universidad. Los 100 megas eran solo para la transmisión de la videoconferencia. ¿Saben? Entonces, obviamente, pues eso daba un muy buen rendimiento. Y el otro canal de internet, que era de 200 megas, pues ese sí, que se peleen ahí todo el mundo por entrar a Google y a los demás servicios. Entonces, esa es una red WAN que interconecta computadores para que se den cuenta que no es solamente internet.
Porque hay gente que cree que la única red WAN que existen es Internet y eso no es cierto. Que Google, ¿verdad? Tiene su propia red de fibra. Que si ellos tienen tendría su propia red de fibra allá en Estados Unidos. ¿Sí? Pues sí, es muy probable. Es muy probable, claro. Nosotros, por lo menos, nosotros, digo, ya sigo diciendo nosotros, pero ya yo no trabajo allá. Pero allá en la Simón tenemos las sedes interconectadas por fibra. Y hay ciertas interconexiones internas que van en fibra. ¿Ya? Ahora, que Google tiene sus sedes separadas y que haya tendido su propia fibra, sí, claro, es muy probable. Ellos tienen el dinero para hacer eso. ¿Ya? Y tienen las influencias, digámoslo así. Acá, para poder hacer un tendido de fibra, digamos que conectar la sede de la sede Prado con la sede Cosmos por un enlace en fibra, exige pasar por tuberías, ¿sí? Hacer pasar por las tuberías de los diferentes proveedores. Y obviamente hay que pagar lo que se llama derecho de paso. ¿Listo? Entonces tú tendrías que pagar mensualmente el uso, ya sea de los postes, si vas a ir por postes, o de la ductería que va por las... Eso no son las alcantarillas, sino son las ducterías de los diferentes proveedores. Mm. Entonces tú tiras tu propia fibra y pasas por los espacios de, por ejemplo, de Claro, y tú le pagas a Claro por el permiso de poder pasar por ahí. O contratas con el proveedor, haces un contrato de una fibra, se llama una fibra oscura, así se llama ese tipo de contratación. No es porque la fibra sea negra ni nada por el estilo, sino así le llaman a ese contrato, que es una fibra que te tira el proveedor pone la fibra, tú no, él la pone, y tú pones los equipos en los extremos. O sea, tú iluminas, se dice que tú iluminas la fibra, porque tú eres el que pones los equipos que van a transmitir los datos, no los va a poner el proveedor. El proveedor solo pone la fibra. El problema es que en Colombia la contratación de ese tipo de fibra, de ese tipo de conexiones, no le conviene mucho a las empresas porque es muy costosa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes contratar ese tipo de servicios y tú puedes lanzar, ya sea o tu propia fibra o la fibra de un tercero, y ¿cómo es que se llama? Y la conectorizas tú o contratas con el proveedor y que él te conecte a ti, que él ponga los equipos y todo, y tú le pagas mensualmente esa conexión. Y que, bueno, Google, si ellos tienen el dinero para hacer eso y para hacer más cosas. Incluso ellos podrían hasta tener, no sé si lo tienen, su propio satélite, si quisieran. Ya, ya. Eh, Incluso originalmente aquí el Internet, la red de la fibra que había en Barranquilla, era propiedad de una empresa llamada Promitel, que era de Promigas. Entonces, Metrotel, Claro, todo el que quisiera tener conexión en fibra, los contrataba a ellos, porque ya ellos tenían toda la fibra tendida por toda Barranquilla. ¿Ya? Después fue que cada proveedor comenzó a traer su propia fibra. ¿Sí? Aquí, incluso aquí en Colombia, llegan 3 proveedores internacionales, o sea, son empresas colombianas, pero que tienen un contrato de carriers, ¿sí? Para transportar o traer internet a Colombia, que está Cables and Wireless, que ya incluso ya está vendiendo, ya le vende internet directamente a las empresas. Ellos son los que le dan internet a los que nos dan internet a nosotros. Tenemos Level 3, la otra no recuerdo cómo se llama, y ellas tienen entradas. Hay una entrada que viene por Cartagena. Yo estuve por ahí hace ya varios años ya. Nos invitaron. Ahí se ve la fibra que viene del canal del cable submarino. Y ahí salen las líneas, se ven la cantidad de líneas que salen para los diferentes proveedores. Para Claro, Telefónica, para Movistar, para todos. ¿Ya? Entonces, él es el carrier principal. Ellos son el carrier de carrier. Ellos se conectan con Miami. ¿Sí? Tienen 3 enlaces hacia Miami. Tienen otros enlaces que vienen ya por el Pacífico. ¿Listo? Lo mismo Level 3. Tiene varios canales por varios canales. Y ellos son los proveedores de servicios de Internet de nivel 1. ¿Sí? De primer nivel. Porque son los más grandes que hay aquí. Entonces, ahí se van organizando. ¿Saben? Hay proveedores de servicios de Internet de nivel 2, que ya sería como Claro, como Movistar y estos proveedores grandes. Y están los proveedores de nivel 3, que ya son los proveedores más pequeños.
que normalmente subcontratan con esos proveedores de nivel 2. ¿Ya? Listo. Bueno, ese es un paréntesis ahí de explicación Sí, aprovechando la pregunta que hiciste. Entonces, en esta diapositiva podemos ver las redes por su extensión y especificando una distancia, hablada digo, una distancia identificada como distancia entre procesadores. Eso quiere decir distancia entre computadores específicamente. Entonces, las redes PAN manejan distancias de 1 metro, ¿sí? 1 metro cuadrado o 10 metros cuadrados, un cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estas son las distancias máximas que soportan estas tecnologías de comunicación WAN como Bluetooth. Perdón, comunicación PAN, disculpen, comunicación PAN como Bluetooth. Las redes LAN, pues tenemos 100 metros, un edificio. Bueno, también podría ser antes las redes de campus se llamaban redes LAN. Hay que actualizar esta tablita. Pero porque ya las redes de campus pues están separadas. Las redes MAN, estamos hablando de una interconexión, por ejemplo, de 10 kilómetros como para el área de una ciudad. Estos son ejemplos, ¿no? Las redes WAN, pues obviamente que conecten país, continentes, o en el caso de Internet, que es una red WAN, la más grande que existe, pues el planeta entero. Ahora hablemos de lo que son las topologías de redes. Las topologías hacen referencia a la forma en la que están conectadas las máquinas, ya sea de forma física o de forma lógica. De forma física, obviamente, es físicamente cómo está conectada a los equipos. Y de forma lógica es cómo funciona la comunicación interna. Es probable que alguna topología física, por ejemplo, sea en estrella, pero lógicamente el comportamiento es de una topología de bus, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con topología física y topología lógica. Entonces, como dice ahí, se refiere a la configuración de los cables, computadores y otros periféricos, y la topología lógica se refiere al mapa de dispositivos de red y cómo se comunican entre ellos. Normalmente a través de lo que es el flujo de datos en la red, sin importar específicamente que la topología lógica sea igual a la topología física. No es necesario. La primera topología, que es la topología de bus, es la primera topología de red que se inventó. Ya está prácticamente en desuso. Digamos que no es muy rentable trabajar con esta topología por ciertas características que ya tiene. Normalmente en este caso, todos los equipos se conectan a un bus de comunicaciones central, un bus compartido, ¿sí? Originalmente, ¿qué era ese bus? Un cable coaxial que pasaba por todos los equipos, ¿sí? Digámoslo así. Pasaba por las paredes y sacaban una extensión para cada computador. Piensen en un cable coaxial que se usa en las conexiones de TV cable. ¿Ya? Ese cable que tú conectas, que le pones, si quieres sacar una derivación, le pones una T, ¿verdad? Y de ahí sacas dos enlaces hacia dos sitios distintos y que conectas pues al adaptador de tu TV cable, sea el decodificador o como se llame el equipo. Acá en los computadores, las redes de computadoras, pues también se hacía de la misma manera. Tenías el tendido del cable, ¿verdad? Y de ese cable, a través de unas T's, unas derivaciones, sacabas unos cables hacia los computadores y les enroscabas el cable coaxial. ¿Listo? Entonces, obviamente no había dispositivos de switches, ni router. Bueno, router no, en esa época había modem, pero bueno, digamos que eh, era el cable solo y los equipos conectándose al cable. Y obviamente todos se comunicaban con todos. El problema era que el medio es compartido. De tal manera que dos equipos no podían transmitir al tiempo en la red. ¿Listo? Los que hayan tenido o tengan, por ejemplo, dos teléfonos, antes eso era normal en una casa, pues con un nivel de ingresos no tan bajo, tú podías tener dos teléfonos, tres teléfonos en tu casa, uno en cada cuarto, pero tenías una sola línea telefónica. Y si alguien estaba hablando por teléfono y tú levantabas el auricular, escuchabas la conversación, porque el canal estaba siendo utilizado. Bueno, lo mismo es acá.
si la computadora X, vamos a decir esta computadora de aquí, si esta computadora de aquí estaba transmitiendo a través de la red con esta máquina de aquí, estaban usando este canal. Así que estas otras computadoras no lo podían usar, ¿verdad? Tenían que esperar. Problemas. Estas redes tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, es fácil de instalar, entre comillas, porque ponchar esos cables no es fácil, y añadir nodos y mantener la red, ¿verdad? Simplemente se hace una extensión, se le coloca un adaptador y se extiende el cable. Pueden manejar grandes anchos de banda. En su época pues usaban grandes anchos de banda. Actualmente todavía los manejan porque para transmitir video por el cable a través de lo que es TV cable o las transmisiones de video de las cámaras web que también van por ahí, ¿cómo es que se llama? Digamos que maneja buenos anchos de banda. Es bastante económica y puede soportar desde de decenas a centenas de equipos. Para una red de esa época, pues era bastante. Actualmente, digamos que ya ha sido desutilizada, no se está utilizando ya, porque los cableados en cobre de par trenzado, pues han demostrado ser mucho más eficientes, mucho más fáciles de manipular y son mucho, digamos que son mejores para los procesos de comunicación, debido a que manejan muchas mejores velocidades y todo esto. Desventajas, y esta sí era común en las redes de ese tipo: cuando el número de equipos es muy grande, el tiempo de respuesta era muy lento. ¿Por qué? Como les digo, el medio había mucha utilización del medio y mientras el medio estuviera utilizado nadie podía transmitir. Es más, si dos equipos transmitían al tiempo porque pensaban que el canal, bueno, porque el canal estaba desocupado, pero los dos se dieron cuenta al mismo tiempo y los dos transmitieron, pues hay colisiones de paquetes y se destruyen los mensajes. Porque hagan de cuenta, tenemos una sola carretera de 2 carriles y hay muchos carros que están saliendo de trabajar, ¿verdad? Entonces, obviamente hay mucho tráfico y obviamente es difícil entrar a esa carretera y puede que haya choques, que 2 carros se metan en el mismo carril y se choquen por imprudencia de los conductores o por lo que sea. Eso es una colisión. Lo mismo sucede en las redes de computadoras. Una distorsión dentro del sistema afecta a toda la red. Quiere decir que si falla la conexión de una máquina por algún motivo, se cae todo el sistema. Si falla el canal principal, falla toda la red. O sea, si un equipo de estos se le caía a la red por algún problema en el cable, toda la red entera se caía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tipo de red había que mantener una impedancia común en toda la comunicación, que en el cableado coaxial delgado, que vamos a ver más adelante, era de 50 ohmios, ese es un valor de resistencia al flujo de la corriente eléctrica, y el coaxial grueso era de 75 ohmios. Y cuando el canal se abría, pues la resistencia se alteraba y eso obviamente tumbaba la red. La topología más conocida es la topología de estrella. En esta topología de estrella tenemos un punto central de la red, digámoslo así. Claro, un punto central a nivel lógico, pero físicamente puede estar en una esquina, o sea, eso es lo de menos. Ustedes que han estado en la sede COD, en la sede Prado, pues si han trabajado en la sala de sistemas número 1, que es la que da para la puerta, la que tiene la ventana hacia el parqueadero. Ustedes saben que al lado del tablero hay un gabinetico pequeñito negro y ahí adentro están los equipos de conectorización, los switches. Ese es el centro de la estrella. ¿Listo? Está en un extremo, pero él es el que conecta todas las máquinas de la sala. Así que él es el centro de la estrella. Se necesita obviamente ese punto de conexión centralizado. En este caso, el tendido se hace desde cada computadora hasta ese centro principal, ese centro de la red, de la estrella. Ventajas: cada PC es independiente de los demás. En este caso, si se le cae el internet a un PC, perdón, si se le daña la conexión física, el cable a un PC, solo se le cae la red a él nada más. ¿Ya? Es fácil de conectar. Ponchar estos cables es mucho más sencillo que ponchar un cable coaxial.
hay un control de tráfico centralizado. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que el control de tráfico lo maneja el centro de la estrella. En este caso, el switch. ¿Saben? Entonces, ese switch controla todo el tráfico. El problema es que si ese señor falla, se cae todo el sistema, pero listo. Pero digamos que es un punto que puede ser controlado muy bien. La falta de una computadora no afecta a la red, como si pasaba en los cableados coaxiales, en la topología de bus. Desventajas, su funcionamiento depende del dispositivo central. Pero si tienes un alterno que te apoye, pues ya si falla uno está el otro. ¿Listo? Con estos tipos de equipos hay que tener, o las recomendaciones es tener siempre alguno en bodega. Por si acaso se te daña alguno, lo quites y pongas ese de reemplazo, así sea temporal, mientras te llega el otro equipo. Si trabajas con una red grande, esta es una buena recomendación para hacer. ¿Por qué? Primero, no vas a perder mucho tiempo con la red caída, ¿verdad? Imaginemos una red, se cayó, se dañó el equipo de interconexión. Hay que ir a Parque Central porque es un equipo barato, un equipo de baja gama a conectar. Entonces, mientras vas a Parque Central, mientras buscas el equipo o llamas para que te traigan uno, te traen, se pasa una, pasan 2 horas, 3 horas, toda la tarde y no te han traído el equipo. Entonces, esto es un tiempo en el que no están trabajando, por ejemplo. Pero en cambio, si tú lo tienes en bodega, listo. Ahí está. Y lo pones y después pides enseguida uno y que venga al día siguiente, no sé cuándo vaya a venir. En las grandes redes es peor la cosa. ¿Por qué? Sencillo. Esos equipos que usan en las grandes redes son equipos de gama de media hacia alta. Y esos equipos son muy costosos. No los vas a encontrar en Parque Central nunca. Esos no los venden en Parque Central, señores. Eso los tienes que solicitar al proveedor y el proveedor te va a decir, bueno, listo, ya hice el pedido, me llega en 3 meses. ¿Por qué? Como esos equipos son tan costosos, es poco probable que el proveedor tenga un stock de ellos allá en su empresa. Así que tú siempre compras, necesitas 5, compras 6 y tienes uno ahí en stand-by. ¿Listo? En caso de que alguno se te dañe, tú vas, lo colocas y haces el pedido o mandas a reparar el otro, el mantenimiento, no sé, si depende del tipo de contratación que tú tengas. Pero estos dispositivos, como son tan costosos, no se pueden estar fabricando así como así. Normalmente se fabrican por pedido. ¿Por qué se demora 3 meses? Porque es el tiempo que toma hacer el pedido, que construyan la máquina, que construyan el equipo y que te lo manden por correo acá, por paquete. Profe, disculpe, esos son los switches que ocupan a veces en una habitación. Yo los he No, visto, ¿no? no, 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 no o sea, no sé. necesariamente. No hay, ojo, ahora mismo no existen switches y equipos de red que ocupen toda una habitación. Lo que hay es un centro de cableados o un centro de datos. O sea, que tiene múltiples gabinetes y que tiene múltiples equipos internamente. Vamos a mostrarles. Bueno, esto es un centro de datos o un data center. Aquí tenemos un conjunto de servidores conectados acá, equipos de interconexión, equipos de redes. Aquí tenemos un monitor para verificar. Esto normalmente pues, puede que se baje y ahí hay un teclado, ¿sí? Para administrar todas estas máquinas. Acá tenemos otro, uno más pequeño, con diferentes equipos de red aquí. Digamos que estos son servidores. Acá abajo parece que estuvieran unas SAN de discos, no sé. Estos de acá son SAN de discos duros, ¿sí? Acá tenemos unos servidores ya pues bastante grandecitos, ¿verdad? Entonces, esto es un gabinete. Entonces, esto no es un solo computador, estos son varios computadores como tal. ¿Ya? Vamos a mostrar aquí. Centros de cableados. Vamos a mirar este. Muy chiquito, vamos a buscar uno.
Pero bueno, entonces aquí tenemos varios dispositivos de red. Cada uno de estas filas es un switch, ¿sí? O un equipo de red. Estas son las conexiones de los cables que llegan a los equipos de red. Entonces, esos son centros de cableado, señores, o centros de datos, ¿sí? Donde llegan múltiples conexiones. Cuando hablamos de switches, en este caso, esto es un switch. ¿Listo? Este es el centro de una estrella. ¿Qué sucede? Cada computador se va a conectar a uno de estos puertos. Hay un detalle con esto. Esta es la densidad de puertos que él tiene. Tiene 24 puertos más estos 2 puertos, estos 4 puertos de acá, que son puertos de alta velocidad. ¿Listo? Normalmente para conectar con otros switches. Estos espacios de aquí que vemos acá son para conectar módulos externos. En este caso, pues por lo general, son módulos de fibra óptica. ¿Listo? Y estos dos puertos se comparten. De tal manera que o conectas este, pero nada más tiene un solo puerto. Por lo general, eso también depende y eso hay que mirarlo en el diagrama se indica. O sea, aquí en el propio mapa del propio dispositivo se indica si estos dos puertos son compartidos o son puertos individuales. Pero estos son los puertos de acceso, son los que van hacia los PCs. Y aquí, o hacia los teléfonos, las cámaras, lo que sea. Aquí hay una densidad de solo 24. O sea que si tú tienes la necesidad de conectar 30 equipos, este equipo solo no te va a servir, porque él nada más te permite 24. Entonces tú puedes comprar dos de estos, ¿listo? Y ya tienes 48 para crecer ahí. Nada más necesitas 30, o no importa, te quedan los otros libres, ¿cierto? Pero eso no te va a tumbar la red, porque simplemente esos puertos no se están utilizando, ¿verdad? Vamos a buscar uno de 48 puertos. Entonces, estos son switches de 48 puertos. Aquí tenemos estos dos enlaces también. Miren, como se observa este recuadro amarillo que los cubre los dos, estos dos puertos son uno solo. Entonces, o usas el puerto en cobre o usas este puerto SFP, donde le puedes poner un módulo de fibra o si quieres otro módulo de cobre. Pero o usas este puerto o usas el de abajo. No puedes usar los dos al tiempo. Entonces tú puedes colocar varios switches dentro de un mismo centro de cableado. ¿Ya? Allá en la sala hay dos switches de 24 puertos. ¿Sí? Porque tenemos 30 computadores en esa sala. Voy a mostrarles un switch de Core. Hay switches que ya son más grandes. ¿Sí? Vamos a buscar este que es más grande todavía. Esto es lo que se conoce como un switch de core o un switch de núcleo. Normalmente es un switch modular. Miren que es bastante grande en comparación con el otro. Aquí tiene unos puertos, unos módulos que se le adaptan para conectar múltiples computadoras. En los de abajo son puertos de fibra, estos que están aquí. Aquí están los espacios para agregarle más módulos al sistema. Entonces, obviamente esto es un switch para una empresa grande, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, más de 2.000 computadoras. Y este es el centro de la red. Pero cuando tiene todo este montón de puertos es porque él se utiliza como también puerto para conectar múltiples computadoras. Entonces, eso es un puerto, un switch de core, un switch de núcleo. Son los switches más costosos que existen. Estos pueden costar entre 15.000, 20.000 dólares por ahí más o menos. ¿Ya? Así que estos sí, olvídense que los van a buscar en Parque Central o que los van a tener en stock. Tú no vas a tener un switch de estos en stock. Te sale demasiado costoso. ¿Ya? No vas a tener eso en bodega por si se te daña el otro. Lo que puedes tener es dos conectados, físicamente conectados. Los dos y que uno respalde al otro en caso necesario. Pero tener otro guardado en bodega, el presupuesto no te va a alcanzar. Entonces, desventajas de esta topología en estrella, el funcionamiento depende del dispositivo central. Si ese dispositivo central falla, se cae toda la red, ¿verdad? Obviamente. O sea, el switch, ¿no? El centro de la estrella.
La cantidad de equipos depende del dispositivo central. Ya lo vimos en las imágenes. Si son 24 puertos, pues no puedo pasarme de ahí. Tendría que comprar otro más. Su crecimiento depende de la capacidad del dispositivo central. O sea que si el dispositivo tiene 24 puertos, pues puedo crecer hasta 24. Y si quiero más, tengo que poner otro, como ya les he dicho. Esta es la topología más común, pero no se maneja actualmente. Una empresa no va a tener la topología en estrella solamente. Normalmente tienen una topología jerárquica o una topología de estrella extendida, por lo general. ¿Listo? Ahorita les muestro. La topología de anillo era una topología originalmente que parecía una topología de bus, pero era un bus cerrado. Existen equipos de red que son parecidos a los switches, se llaman MAU, pero tienen internamente un anillo. La topología en anillo ha dejado de utilizarse ya. Fue muy buena en su época, digamos que fue desarrollada inicialmente por IBM a través de un estándar llamado Token Ring, que tenía una forma particular de trabajar. En esas redes en anillo, por lo general, que utilizaban ese estándar de comunicaciones o ese método de acceso al medio, existía una señal eléctrica conocida como testigo, que viajaba de computador en computador para indicar quién podía transmitir. Para tú poder transmitir, tenías que tener el testigo en tu poder. O sea, la señal electrónica asociada al testigo, tenías que tenerla tú en tu poder. La retenías y transmitías. Ninguna otra máquina iba a transmitir, porque todas las máquinas esperaban a tener el token creado. Había algunos problemas cuando una máquina se quedaba con el token, no lo liberaba y se pensaba que porque estaba ocupada, o se bloqueaba, entonces se generaba un token nuevo que comenzaba a viajar por la red y de pronto la máquina se desbloqueaba y también sacaba el otro token. Entonces había dos tokens dando vueltas. Esos eran algunos de los inconvenientes que se podían presentar aquí. Pero normalmente aquí en estas redes no había colisiones prácticamente, como si hay en los medios basados en contienda que utilizan las redes actuales. Pero digamos que en comparación con velocidad y ancho de banda, pues las de ahora son mucho mejores. Ventajas: el sistema provee un acceso equitativo porque obviamente todas las computadoras les va a llegar el token en algún momento y podrán transmitir. El rendimiento no debe caer cuando hay muchos usuarios en la red, no hay colisiones, ¿sí? Solamente se afecta por la cantidad, pero no porque haya demasiado tráfico de mensajes de broadcast o lo que es colisión de paquetes, cosas por el estilo. Desventajas: si se rompe el anillo, se cayó todo, ¿sí? La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda la red en las que eran anillos en la original y son bastante difíciles de instalar. Las que se basan en un MAU, en un dispositivo centralizado, pues esas son físicamente como una topología de estrella, pero internamente el equipo funciona como un anillo. Entonces sería topología física estrella, topología lógica anillo. Y hay otras topologías. Anillo doble, ese se usaba mucho en fibra óptica. Topología de árbol, donde hay una estructura central y se va ramificando, ¿sí? Podría ser un principio de una topología jerarquizada. Una topología de malla es aquella donde todos los nodos se conectan con todos. Eso se puede utilizar en tecnologías Wi-Fi, por ejemplo. Y topologías mixtas, topologías combinadas. Actualmente, como les dije, se acostumbra a utilizar topologías jerárquicas o topologías de estrella extendida, según tu presupuesto, ¿no? Vamos a mostrarles. Listo. Esta es una topología de estrella extendida, señores. Aquí tenemos el switch central y otros switches que se conectan a él y ellos reparten hacia los PCs. En este caso se le llama estrella extendida porque aquí en esta zona tenemos una estrella, aquí hay otra y aquí hay otra, y eso a su vez hace parte de una estrella más grande todavía. ¿Listo? Es posible incluso que se salte varios niveles estas conexiones, aunque no hay que saltar mucho aquí en este tipo de conectorizaciones. ¿Oyeron? Acá tenemos otro modelo de topología en estrella, estrella extendida. Este es el centro de la estrella.
Aquí saca hacia un switch que saca estos equipos. Detalle, por ejemplo, es que todos estos computadores tienen que pelearse por el uso de este canal. ¿Ya? Ese es uno de los detalles ahí en ese caso. Aquí tenemos un diseño de red jerarquizada, ¿sí? Una estrella, uno tipo árbol, donde tenemos una jerarquía duplicada en alta disponibilidad. Tenemos estos switches de abajo que son los de acceso a los que se conectan los dispositivos finales, PCs, televisores, equipos teléfonos, perdón. Esto es la capa de distribución. Estos switches se conectan con los de distribución. Aquí tenemos la capa de core, el núcleo principal de la red que conecta a la distribución. Y este es el que sale hacia internet. Aquí están los firewalls de red y aquí están todos los equipos conectados todos con todos en una red en alta disponibilidad. De tal manera que si un canal se cae, los equipos salgan por otro canal distinto. ¿Sí? Obviamente estos son redes costosas que no cualquiera te va a colocar. ¿Listo? No cualquiera te va a poner una red de este tipo. Se quieren muchísimo presupuesto y normalmente son proyectos que se implementan a varios años. No porque no se puedan hacer rápido en un pequeño tiempo, sino porque los costos son muy altos como para hacer una inversión solamente al año. O sea, una inversión completa en un año pues tendría que ser una empresa bastante grande. O una empresa con un presupuesto muy alto. Muy bien, otra forma de clasificar es a través de lo que son los medios de conexión. Los medios de conexión hacen referencia a la forma como te conectas a la red. Y en este caso tenemos los que son los medios guiados y los medios no guiados. ¿Guiados por qué? Porque la conexión sigue una guía. ¿Sí? En este caso, pues, los medios guiados son los medios que son cableados. Y la señal sigue la dirección del cable. Aquí encontramos el cableado en cobre, como el cableado coaxial o el cableado de par trenzado o más conocido popularmente como UTP, aunque no es específicamente solo UTP. O los canales en fibra óptica que transmiten ya por luz. Y los medios no guiados, que son estos que se transmiten a través del aire. Normalmente no son dirigidos, bueno, pues si son dirigidos, pues son dirigidos pero en el espacio, no a través de un cable, o pueden ser enviados en múltiples direcciones. Y aquí tenemos lo que son las ondas de radio, lo que tenemos las señales infrarrojas, que son completamente directivas, las microondas, que son las que se utilizan en las señales de Wi-Fi, por ejemplo, y en Bluetooth, o rayo láser. Bueno, entonces, una pregunta, profe. Dígame. El internet satelital, ¿cómo sería? ¿Un medio qué? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona? Exactamente. ¿Es un medio no guiado? Eso es no guiado, normalmente a través de microondas. O puede ser ondas de radio también incluso. ¿Qué sucede? Tenemos satélites orbitando el planeta. Si tú te das cuenta, cuando te conectan a televisión satelital, ¿verdad? Te ponen una antena apuntando hacia el cielo. ¿Sí? Esa antena la calibran, la ubican. Resulta que los satélites a los que están apuntando esas antenas se conocen como satélites geoestacionarios. O sea, satélites que siempre están en la misma posición en el con respecto al planeta Tierra. O sea, giran a la misma velocidad que el planeta. ¿Ya? Están en una órbita geoestacionaria. Por eso esa antena siempre está apuntando hacia allá. Voy a pasar una página aquí en internet para mostrarles una cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, digamos aquí tenemos estos satélites, ¿verdad? Cubriendo la Tierra. Tú estás ubicado de este lado, por ejemplo, y te quieres comunicar de este lado de acá. Entonces, ¿tú qué haces? Tú le mandas tu comunicación al satélite. El satélite se comunica con este, luego con este, y ahí se conectan hacia acá, ¿sí? Para cubrir el mundo. Entonces, la ventaja de los satélites es que están ahí. Y un satélite geoestacionario está siempre ubicado en la misma posición con respecto al planeta. Gira con la misma velocidad que el planeta. Entonces, tu equipo está aquí, tu equipo se conecta con el satélite y se mantiene sincronizado. De tal manera que la señal de televisión, la de tu televisión satelital, llega por el satélite. Viene de alguna parte del mundo y le mandan la señal al satélite. Y el satélite te la envía a ti. Tu antena parabólica la recibe
y la ves tú en tu televisión. ¿Ven? Si el satélite no es geoestacionario, toca estar moviendo la antena para que se adapte a la posición en la que está el satélite. Si han visto películas, cuando dicen que no podemos seguir a esa persona porque toca esperar a que el satélite esté sobre esa zona, es porque el satélite gira a una velocidad distinta que el planeta. ¿Ven? Entonces, la televisión satelital se conecta con satélites geoestacionarios que son sistemas de comunicación también, comunicaciones inalámbricas. Problema, esa señal de microondas que utilizan esos satélites, las señales de microondas son absorbidas por el agua. ¿Sí? Y por eso cuando llueve, pues se afecta la comunicación ahí. ¿Ya? Claro, Adicional a eso, y pues, también las lluvias solares, creo que a DirecTV arrojó un mensaje así cuando subía las la señal tormentas que solares por sí, porque arrojan tormentas partículas solares. ionizadas al espacio. Y eso obviamente afecta estas comunicaciones. Las tormentas solares afectan las comunicaciones en muchos espacios en la Tierra incluso. Y pueden afectar equipos electrónicos, ¿ya? Porque son campos electromagnéticos muy fuertes. En los que hayan visto las bombas electromagnéticas que salen en algunas películas que cogen y apagan todo. Los que se vieron Las Matrix, por PEM, ejemplo, cuando prendían el impulso electromagnético, el PEM, se apagaba todo lo electrónico. Sí, es algo parecido a eso. Bueno, entonces con esto terminamos la parte de los tipos de redes de computadoras, ¿oyeron? Pues con esto terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.